Quiero ser breve hoy al relatar parte de aquella vida oscura, de aquella vida pasada, y de cómo Jesucristo tuvo misericordia de mi vida. Nací en Ciudad Barrios, un pueblo en el departamento de San Miguel, en El Salvador. Dios me dio el privilegio de nacer en una hermosa familia. Sin embargo, hay algo que no puedo negar, y es que mi vida, desde que recuerdo, fui constantemente perseguido, perturbado y acechado por espíritus de demonios. Mis padres solamente daban una respuesta al problema que nací sufriendo. Dice papá que cuando él contrajo matrimonio, el mayor anhelo de ellos era procrear un hijo varón. Dado que papá, un hombre dedicado fuertemente a la agricultura y a la ganadería, él deseaba un varón en su matrimonio. Pero se dio el caso que el primer embarazo de mi madre al nacer fue una hembra, cuando ya habían 3 niñas en el matrimonio y el varón que tanto mis padres anhelaban no llegaba. Dice papá que él se desesperó, y en aquella desesperación vino y se arrodilló ante la imagen de Jesucito del Rescate. Y ahí de rodillas mi padre hizo un pacto, y entre otras cosas dice que le dijo: si me das un hijo varón, prometo traerte una cadena de oro con un toro como dígita al cuello. Además, dijo mi padre, ese varón será consagrado sacerdote a la Iglesia Católica. Fue el juramento que papá hizo. Dicen mis padres que ellos estaban seguros que su cuarto hijo sería ese varón, mas para sorpresa de ellos, el cuarto embarazo de mamá al nacer fue otra hembra. Tengo el privilegio de tener 7 hermanas mayores. Ya cuando mis padres habían perdido toda esperanza de tener un varón en su matrimonio, el 8º embarazo de mi madre al nacer fue un varón. El 9º embarazo de mamá fue otro varón. El 10º y último fui yo. Somos 10 hijos, todos vivimos, tengo 9 hermanos. Pero dicen mis padres que desde la noche que mamá me dio a luz, comenzaron a suceder cosas nunca antes vistas en el seno de aquella familia. Fue como si a partir de esa noche los mismos demonios del infierno tomaron el control en la casa de mis padres. Me harían falta palabras para explicar el acecho, las perturbaciones que sufrí cuando niño. Recuerdo cuando tenía 3, 4 años de edad. Toda la semana llegaban líderes de la iglesia tradicional y regaban agua bendita en cada esquina de la casa, en todos los cuartos, en la sala, tratando de reprender aquellas influencias sobrenaturales que perturbaban mi vida. Hoy que leo la Biblia digo: si la gente entendiera que los demonios solamente pueden ser enfrentados, atados y reprendidos en un solo nombre, y es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creemos que hay poder en ese nombre? Satanás y los demonios son reales, mas nunca los enfrentes a no ser en el nombre de Jesús. Crecí en medio de aquella constante perturbación. Al cumplir 6 años de edad abandoné la casa. No fue posible seguir viviendo junto a mis padres. Una de mis hermanas mayores había contraído matrimonio. Ella sabía cuánto yo sufría en casa. Después de casada, mi hermana regresó. Habló con mis padres para que me dieran permiso de venirme a vivir con ella. Mis padres estuvieron de acuerdo. Papá dijo: está bien, vete a vivir con tu hermana a la ciudad de San Miguel, pero quiero que estudies, dijo mi padre. A la edad de 6 años me matricularon en la escuela Niño Jesús de Praga, una escuela sumamente católica. Vinieron a dejarme a los pies de la madre mayor, la niña Chilita, nunca podré olvidarla. Fue ella quien me enseñó a rezar durante las mañanas, los mediodías y las noches. Mis padres seguían creyendo que la educación religiosa me liberaría de aquellas influencias satánicas. Los años comenzaron a pasar, pero aquellas perturbaciones siempre se continuaban dando en mi vida. Al cumplir 12 años de edad, un vecino a la casa me dijo: necesito hablar contigo. Quiero que vengas después de las 12 de la noche a mi casa. Fui a la casa de mi vecino, y entramos al cuarto donde él dormía. Él llenó un vaso cristal transparente en agua, lo puso en una mesa y luego sacó unas barajas, las puso en la parte izquierda del vaso y me dijo: solo ayúdame en concentrar tu mirada en el contenido del vaso, porque no podré tocar las cartas, dijo él, hasta que ellos estén acá. Y cuando ellos lleguen, el agua que está en el vaso desaparecerá. Por momentos creí que mi vecino había invitado a un compañero más del barrio. Y le pregunté, pero él me dijo: no, solo tú y yo estamos aquí de humanos.
estoy invocando demonios. Te garantizo, creí que aquello era una locura, que no funcionaba. Pero no habían pasado quizá ni 7 minutos cuando comencé a sentir una presencia tenebrosa dentro de aquel cuarto. Una presencia diabólica infernal. Mi piel se estremecía y sí, el nivel de agua comenzó a bajar dentro del vaso hasta que no quedó ni una gota. Entonces Julio comenzó a jugar las cartas. Ahí comencé a conocer la quiromancia y la macromancia, cómo invocar espíritus ultradimensionales a través de las figuras del tarot. Un año más tarde viví un desengaño sentimental. Nunca imaginé superar aquella situación. Sucumbí. Satanás aprovechó tanto aquel vacío emocional en mi vida. Y digo esto porque a la edad de 13 años los demonios fueron tan reales como nunca antes lo habían sido en mi vida. Por las noches ya no conciliaba el sueño, perdía el apetito. Podía oír por las noches cómo los demonios me hablaban al oído y me decían: levántate, mátate, suicídate, quítate la vida. Tú no vales nada, no sirves para nada. Eso me lo repetían los demonios al oído cada noche. En medio de aquella constante confusión, una noche abrí la puerta de la casa y salí llorando. Comencé a caminar hacia la falda del volcán de la ciudad. Después de tanto caminar, tropecé con un cerco de hilos de alambre. Habían quizás 7 u 8 hilos de alambre. Al llegar a aquel alambrado me tomé con toda mi fuerza y comencé a llorar tendido sobre aquellos hilos de alambre. De pronto yo podía sentir cómo las gotas de mi sangre caían a mis pies. Las púas del alambre habían roto mi piel y la sangre goteaba. Aún hay pequeñas cicatrices donde esa noche las púas del alambre se incrustan en la piel y la sangre comenzó a gotear. Mientras yo estoy llorando, confundido, desesperado, sin hallar más que hacer, escuché pasos a mi espalda. De pronto me di cuenta que alguien venía a donde me encontraba. De inmediato pensé que era Julio, quien un año antes me había iniciado en cosas del espiritismo. No le di importancia. Fue hasta cuando sentí una mano aquí en mi hombro. Entonces volví a ver. En la poca claridad de la noche yo vi la forma de un hombre común y corriente junto a mí. No lo conocía. Jamás olvido lo que él me dijo. Él me dijo: ya no llores, busca venganza. Y metió un pedazo de papel al bolsillo de mi camisa. Y luego dijo: en ese papel va una dirección, búscala. Y dile a la persona que te reciba que eres enviado en forma especial. Fue todo lo que aquel hombre me dijo. Y él siguió caminando en dirección al cráter del volcán. Algo que sí me impresionó es que aquel hombre no hizo ningún movimiento por pasar al otro lado de aquel cerco. Él pasó caminando en medio de los hilos de alambre como si se tratase de un fantasma. Quedé llorando un rato más, luego volví a casa. El siguiente día busco aquella dirección. Cuando la encontré me impresioné porque era una lujosa casa en la ciudad de San Miguel. Daba la idea como si el dueño de la casa era un millonario. Habían vehículos nuevos dentro de aquella propiedad, pero aún los vehículos se veían sucios, cubiertos en polvo. Daba la idea como si la casa estaba deshabitada o abandonada. Pero yo estoy seguro que esa es la dirección. Comencé a llamar y a llamar y a llamar con insistencia. De pronto la puerta se abre y salió un hombre que traía una sonrisa contagiosa. Jamás lo olvidaré. Él se acercó y me dice: joven, ¿por qué insistes tanto en llamar a la puerta? ¿Qué deseas? ¿Qué necesitas? ¿A quién buscas? Entonces yo le expliqué a este hombre la experiencia de la noche anterior y le di el pedazo de papel. Cuando él lo leyó me dijo: no tengas ningún temor. Yo soy la persona que te ayudará. Yo soy la persona a quien tú andas buscando. Confía en mí. Solo quiero pedirte, dijo él, que vengas a quedarte 7 noches a esta casa. Y luego hablaremos. Fue como a las 9 de la noche que entré por primera vez. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Habían suspendido la energía, no había luz dentro de la casa. Pero en un cuarto principal se apreciaba una opaca luz encendida. Fui y empujé la puerta del cuarto, mas no había nadie. Solo encontré la forma de un pequeño altar. Aquel altar estaba rodeado con velas de regular tamaño, todas estaban encendidas.
Me senté a esperar que aquel hombre llegara, pero él no llegó. Como a las 12 de la noche las velitas se fueron apagando de una en una porque se iban terminando. De pronto que se apagó la última, quedé en completa oscuridad en aquel cuarto. No se veían ni mis manos. Ahí amanecí sentado la primera noche. La segunda noche, cuando regresé, idéntica experiencia, el altar en la misma forma. La tercera, la cuarta, la quinta y la sexta noche fue similar la experiencia. En la séptima noche, cuando entré al cuarto, ahí estaba sentado aquel hombre que 7 días antes me había dicho que viniese a estar 7 noches a esa casa. En el momento que entré me felicitó y me dijo: quiero felicitarte por cuanto viniste con puntualidad. Tú no me viste, pero yo estuve cada noche aquí contigo. Luego me dijo: soy el profesor Fronteras y soy el representante de la iglesia satánica en El Salvador. Soy de México, dijo él. Y en los libros que traigo en mis manos se encuentran todos los poderes dimensionales, todas las facultades del más allá que la mente del hombre desea explorar. No tengas temor. Yo quiero que tú conozcas estos misterios. Yo quiero que tú conozcas esta filosofía. Esa noche el profesor Fronteras no paró de darme una terapia intensiva, un bloqueo psíquico consciente. Él trataba de hacerme entrar en razón, que lo que él enseñaba era la absoluta verdad. Luego me dijo el profesor: yo no puedo elegir que tú estudies conmigo estas cosas. Me dio una página de papel en blanco, me dio lápices y me dijo: haz una carta. Pídele con el puño de tu mano a Satanás que te acepte para estudiar esta filosofía. Imagínate que lo conoces. Imagínate como si es un compañero de la escuela. Él se levantó y, tomando textualmente de uno de los libros que cargaba, escribió 3 preguntas en un pequeño pizarrón. Y me dijo: al centro de la carta escribe estas preguntas. Cada una estará seguida de un espacio en blanco. Esa madrugada terminé aquella carta. Luego el profesor me dijo que debía de ir a un lugar deshabitado un viernes a las 12 de la noche y bajo una roca depositar aquel sobre. La noche que fui, deposité el sobre. Todo fue normal. No hubo nada de carácter extraordinario. Fui, deposité el sobre, regresé. El profesor Fronteras me dijo: esperaremos hasta que los espíritus indiquen para que vayas por la respuesta. Y digo esto porque si alguien ha leído el manual de ocultismo satánico sabe que no todos los aspirantes a iniciarse como satanistas esperan el mismo lapso de tiempo, ya sea para ser aprobados o desaprobados. Algunos solo esperan 3 noches, otros esperan 5. Algunos esperan 7 y otros esperan 9. Otros esperan 11 y otros esperan un máximo de 13 noches. A mí me tocó esperar 7 noches para ir por la respuesta. Nunca olvido que en esos 7 días y noches el profesor Fronteras me instruyó intensivamente. Me enseñó un pequeño ritual. Yo debía saberlo de memoria, sin equivocarme en una sola palabra. Aquel ritual debía de rezarlo así, arrodillado solo en mi rodilla izquierda la noche que fuese por la respuesta. Además me dijo el profesor: vas a llevar una veladora, una velita de 7 pulgadas. Vas a llevar cerillos para encender la vela que estará en tu mano izquierda. Y deberás de llevar un algodoncito blanco empapadito con aceite del altar mayor de cualquier iglesia católica romana. No pretendo jamás dañar la delicadeza de los sentimientos de un católico. Pero si usted le pregunta a cualquier espiritista, cualquier satanista, cualquier santero, ¿qué relación existe entre catolicismo y satanismo?, te dirá que trabajan así, mano a mano. Yo, si de algo le doy gracias a Dios,
es que en su infinita misericordia nos sacó de una religión muerta, idólatra. Y ahora podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, como la palabra del Señor lo establece. Dele ese aplauso de alabanza al Señor. Omito detalles. Me encantaría responder toda duda, toda inquietud que haya en su mente sobre cómo opera el satanismo. Esa noche que fui por la respuesta, estoy hablando de un viernes a las 12 de la noche, recuerdo haber iniciado el ritual. Y cuando ya la vela estaba encendida en mi mano izquierda, se vino un viento frío y la vela se apagó. Me harían falta palabras para explicarle la experiencia que ahí comencé a vivir. A pesar de toda la terapia que se me había dado, en ese momento yo comencé a sentir como si estaba rodeado sobre gelatina. La tierra se movía. Dios es mi testigo, me dio más que miedo, me dio pánico, me dio terror. Cerré mis ojos a más no poder, mientras sentía a mi alrededor que caminaban. Yo sabía que si extendía mi mano así tocaba a alguien. Era como si el mismo diablo y los demonios caminaban a mi alrededor. Aquella experiencia horrible quizá duró unos 15 o 20 minutos. Después de medio comprobar que los 3 espacios en la carta estaban llenos, tomé aquel sobre y vine corriendo hasta el profesor y puse la carta en sus manos. Cuando él leyó la carta, abrió sus brazos y me dijo: bienvenido, los espíritus te aprobaron. Luego me dio así el contenido de la mitad de un vaso cristal transparente a beber. ¿Qué había dentro de aquel vaso? Yo no lo sabía, tampoco le pregunté. Yo estaba en todo mi cuerpo morado de una fiebre y temblaba de pies a cabeza. Me di cuenta hasta después. En el satanismo, cuando uno inicia la etapa o cuando uno termina la etapa de iniciación, quien lo instruye a uno esa noche, rompen una Biblia, arrancan páginas diversas de cualquier Biblia, y luego las páginas que se rompen se queman y la ceniza se recoge con cuidado sobre un vaso con agua y se disuelve como si fuese azúcar y se le da a beber al nuevo satanista, como una franca blasfemia a la palabra escrita de Dios. Esas cosas se hacen a cada rato en los círculos satánicos: quemar Biblias, romper Biblias, escupir sobre la Biblia, pararse en la Biblia y muchas otras cosas. El Espíritu Santo me ha dicho hoy que conozco a Jesucristo. No importa lo que los satanistas hagan con la Biblia. Pueden quemar las Biblias que quieran, pueden romper la Biblia, pueden hacer lo que quieran con el papel de la Biblia. Sin embargo, el poder del Evangelio no hay quien lo detenga en la tierra. No hay fuerza capaz de detener el Evangelio. Dios me ha permitido recorrer más de 34 países. He sido confrontado directamente con diversos niveles de satanistas. En ciudades, en Brasil, en el Perú, en México. Hemos sido confrontados a tal manera que ellos han jurado por la misma sangre del diablo no dejarnos predicar ninguna tan sola noche. Hasta aquí Cristo ha sido glorificado. El Señor nos ha dado la victoria. Dale ese aplauso de alabanza a Jesús. Aleluya. Yo sé que Satanás es real. Sé que los demonios son reales. No puedo negarlos. Pero también sé que Cristo es real. Y que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y la victoria de Cristo es la victoria de la iglesia. Y no crea usted que el satanismo está de brazos cruzados. No. Claro, diferente era el satanismo tradicional al satanismo moderno. Pero ellos hoy más que nunca están avanzando. Hace menos de 2 años en la Universidad San Carlos de Guatemala se dio el 4º Congreso Mundial de Sacerdotes Satánicos. Tengo 2 páginas de uno de los periódicos que circuló en esa fecha en Guatemala, donde se encabeza el título Satanismo en las Américas. Llegaron los máximos representantes de la filosofía satánica de Asia, de África, de la India, de Europa, de Estados Unidos, de México, de Centro y Suramérica.
Y uno de los acuerdos que ellos tomaron hace 2 años es este: nos olvidamos de la iglesia protestante como adultos, pero vamos contra los niños de los protestantes. Destruiremos a los niños de los protestantes. Nos olvidamos de sus padres, pero vamos contra los niños de la iglesia. Y ellos han jurado en rituales de sangre destruir los niños de los matrimonios evangélicos. Y ellos dicen que dentro de 15 años, de 20 años, tendrán una sociedad violenta, temperamental, colérica e ingobernable. Y que ningún gobierno, ningún partido político del mundo será capaz de gobernar a una sociedad rebelde, violenta conscientemente. Y ellos dicen que las 2 armas poderosísimas a través de las cuales van a destruir al mundo será a través de la rebelión consciente de nuestros hijos y a través de la música rock metálica. Ellos han jurado, y estoy hablando de la filosofía del satanismo. Yo no fui instruido absolutamente nada en lo que es brujería, hechicería y santería. No conozco nada de ello. No me alcanzarían 5 horas para darle testimonio de mi pasado. Pero yo estoy diciendo hoy, iglesia, alerta con nuestros hijos, alerta con nuestros niños. Y yo sé que ya muchas familias dentro de la iglesia han comenzado a sufrir los dardos del mismo infierno. Muchos matrimonios ya no hayan qué hacer con sus niños de 10, 12, 14 años. Violentos, rebeldes, temperamentales, coléricos. Cuando tu niño esté dormido, entra en las madrugadas a su cuarto. Arrodíllate alrededor de su cama. Pon manos sobre tu hijo. Úngelo con aceite. Reclámalo para el reino de Dios. Dale un aplauso de alabanza a Jesús. Esa noche que me dieron a beber la ceniza de las páginas de la Biblia, inició la escuela en el satanismo. No alcanzaría, repito, 3, 5 horas para relatar el pasado. Estuve por 5 o 6 años ininterrumpido con el profesor Frontera. Finalicé 7 niveles de la magia. Estuve 1 año como instructor de 9 aspirantes. Conocí 18 libros oscuros, conjurados con sangre humana, Satanás y a los demonios. Leí el libro infernal, manual de ocultismo, llaves del misterio, el poder está en tus manos, ventanas a la oscuridad, jerarquía de demonios, invocación de demonios, hablando con él, la cabra negra, la cabra roja, los misterios del infierno, los secretos de Satanás, la clavícula de Salomón, para mencionar parte de la literatura que allá se conoce. Seré breve en relatarle aquel pasado, porque si de algo me interesa darle testimonio es cómo Cristo alcanzó mi vida. Pasado algunos meses de aquella iniciación, el profesor me dijo: no podemos pasar a niveles superiores a menos que ritualices con sangre. Se me comenzó a preparar integralmente cuerpo, alma y espíritu, hasta que llegó la noche de un viernes en la que supuestamente yo estaba listo para el ritual mayor. Ese ritual se hizo poniendo el calcañal izquierdo junto al altar mayor de una iglesia tradicional, 7 pasos hacia afuera. Al paso 7º se rompieron las venas de mi brazo izquierdo y fue necesario derramar toda la sangre que fuese posible en círculo. Quedé rodeado dentro de mi misma sangre. Se me había dado una página de papel en la cual estaban escritas tantas blasfemias y conjuraciones escritas. Debía de leerlas de una en voz alta y estar dispuesto a cumplirlas al pie de la letra. Aquella experiencia fue tenebrosa, fue diabólica. Cuando salía de ahí yo me tocaba a mí mismo para saber si aún había vida en mí. Cuando vine al profesor Frontera ya en horas de la madrugada, aún caían gotas de sangre por las puntas de mis dedos. No paraba de salir sangre de las venas que fueron cortadas esa noche. Cuando llegué al profesor, aún así él me marcó con tatuajes imborrables. La noche que un satanista pauta con sangre, lo marcan con fuego. El primer tatuaje me lo hizo aquí, tú puedes tocarlo aún por encima de la tela de la camisa.
Me lo hizo con una varilla de hierro al rojo vivo. La cruz invertida, emblema número 1 de la filosofía satánica. Esa misma cruz está tatuada aquí sobre mi corazón. Además está aquí tatuada con sangre de animal y tinta roja. Esa misma noche marcaron en mi pierna izquierda el pentagrama satánico, los puntos mágicos de la Ouija. Y en mi espalda izquierda, de acá hasta acá, llevo tatuada la imagen de Satanás. El tatuaje de la espalda es un ángel que en esta mano tiene una calavera y en la otra mano tiene una cruz invertida. Me decía el profesor, desde esta noche debes de saber que ese ángel que traes en la espalda es Satanás. Esa calavera que Satanás tiene en la mano izquierda es Cristo. Y esa cruz invertida en la mano derecha de Satanás representa que Satanás mató a Cristo, y cuando lo mató, lo mandó de cabezas a lo profundo del infierno. Debes de saber, decía el profesor, que lo más estúpido de Dios fue haber mandado a Cristo a la cruz. Porque Cristo no tuvo en sí el poder de enfrentar a Satanás y vencerlo. El satanismo es una enseñanza basada en una dialéctica lógica. Y el satanismo dice: dame tú la respuesta. Si dos suben a pelear a un ring, ¿quién tiene más poder, el que cae o el que queda de pie? ¿Quién es más fuerte, el que queda con vida o el que queda muerto? La lógica de inmediato responde y dice: es más débil el que cae, es más débil el que muere. Es más fuerte el que queda de pie, es más fuerte el que queda con vida. Luego el satanismo dice: Cristo subió al ring de la cruz a pelear con Satanás. Cristo cayó, Satanás no. Para Cristo se hizo una tumba, para Satanás no. Y te meten por cada poro de tu cuerpo y te hacen confesar cientos de veces cada noche que Cristo murió. Pero algo que ellos nunca mencionan es que es cierto que murió, no lo vamos a negar, pero nunca dicen que al tercer día resucitó. Cristo está vivo. ¿Cuántos creemos que Cristo vive? Confiésalo conmigo: Jesucristo vive. Más fuerte: Jesucristo vive. La tumba está vacía. Jesucristo vive. Explicaré esto porque, de acuerdo a la Biblia, la muerte de Cristo es una doctrina fundamental. Y no es como dicen los señores gnósticos, que no murió. Sí murió. Los gnósticos dicen que Jesús no murió, solamente fue herido en la cruz. Y cuando ya la noche caía, los apóstoles bajaron el cuerpo herido de Jesús, lo escondieron, lo curaron y al tercer día lo presentaron como resucitado. No, señor. Jesús murió, la Biblia lo enseña. Pero no es cierto que murió peleando en un ring con Satanás. En ningún momento Cristo le dijo: vamos, diablo, a medir fuerzas a la cruz, a ver quién puede más, si tú o yo. Vamos a ver quién cae, si tú o yo. No dice eso la Biblia. La Biblia sí explica por qué murió Jesús. La Biblia dice que tú y yo y toda la humanidad estábamos para siempre jamás destituidos de la gloria de Dios, sin la mínima esperanza de salvación, sin la mínima esperanza de redención. No había para nadie esperanza de ser salvo. Entonces Cristo se ofreció voluntariamente como el sacrificio perfecto ante el Padre. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Como cordero mudo fue llevado al matadero, no abrió su boca, mas por sus llagas hemos sido nosotros curados. Aleluya al Señor. Al morir Jesús en la cruz, se abrió la puerta del reino de los cielos. Y así como sus brazos se abrieron de par en par, continúan abiertos. Y Jesús desea salvar al drogadicto, al borracho, a la prostituta, a los gays, brujos, satanistas, porque para eso murió Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Esa misma noche que marcaron mi cuerpo con estos tatuajes, yo había jurado tantas cosas, entre ellas ayunar por la causa satánica 2 veces por semana.
Los satanistas ayunan todos los miércoles y todos los viernes de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Sin fallar un miércoles, sin fallar un viernes. Bajo propósitos específicos. Al mismo tiempo juré ser donante de mi sangre las veces que fuese necesario. Solo en esta mano tú puedes contar más de 20 heridas, más de 20 cicatrices. Las diferentes veces que fui donante voluntariamente de mi sangre a rituales satánicos. No todos los ayunos satánicos terminan en sangre. Eso está sujeto a una sesión con un medium. Y es el medium quien invoca demonios de alta jerarquía, y los demonios son los que definen qué ayuno o qué viernes terminará el ayuno en sangre. Pero cuando es elegido un viernes para que termine el ayuno en sangre, faltando unos 20 minutos a las 12 de la noche se hace el pentagrama sobre el piso. Y luego se trae una marqueta de hielo, un pedazo, un cubo de hielo lo más grande posible. Muchas veces cargado entre dos hombres. Y se pone el pedazo de hielo al centro del pentagrama. En los círculos satánicos se usan unas pequeñitas monedas de bronce que a un lado tienen la imagen de un perro crucificado. Al otro lado tienen la imagen de un cerdo. Con esas monedas se rifa a uno de los presentes. Y el que fue rifado será el donante de sangre. Luego el que fue rifado viene y extiende su brazo izquierdo sobre el altar, sobre el pentagrama, sobre la marqueta de hielo. Y hay otro encomendado a venir a romper cualquier vena para que la sangre caiga sobre el hielo. Y mientras la sangre está manchando el hielo, mientras aquella marqueta de hielo se mancha con sangre, hay otro satanista encomendado de hacer el broche de oro o la conjuración final. Una conjuración que más o menos dice así: oh Satanás, te pedimos que así como el hielo en el cual cae la sangre esta noche es frío, que así se vuelvan los protestantes evangélicos, fríos como el hielo, indiferentes a Dios como el hielo. A mí no me preocupa encontrar creyentes, iglesias liberales. A mí no me preocupa encontrar creyentes, hermanos, convencionales, iglesias modernas, donde es pecado, donde no se permite señalar el pecado, donde tú puedes venir y puedes hacer lo que te dé la santa gana en la iglesia. No importa lo que usted crea, pero la Biblia me dice que Dios es santo, santo, 3 veces santo, y que Dios viene por una iglesia santa. Dale un aplauso de alabanza a Jesús. Dale ese aplauso de alabanza a Jesús. Sí, porque una de las grandes actividades de Satanás y los demonios no es tanto con el mundo, es con la iglesia. Y al diablo le encanta tener a muchos creyentes atados a pecados ocultos aún dentro de la misma iglesia. Sí, Señor. Y mientras usted esté atado a una vida de pecados ocultos, no podrá ser un creyente fructífero conforme a la voluntad del Señor. Inclusive en esos rituales de sangre se llevan fotografías de pastores, de predicadores, de misioneros, de evangelistas, y son conjuradas a Satanás y a los demonios. Yo siempre que doy mi testimonio digo: ora por tu pastor, ora por los siervos de Dios, ora por los misioneros, ora por los evangelistas, ora por los pastores, ora por cada siervo que viene a los púlpitos a predicar la palabra de Dios. Usted no crea que Satanás es un cuento de hadas. Una de las grandes estrategias del diablo es que a él le conviene que usted crea que él no existe. A Satanás le conviene 100% que usted crea que él no es real. Entre más lo dudes, entre más lo niegues, más te tiene del cuello. Y la gran sorpresa te la vas a llevar a la hora de la muerte. Y quiera Dios que en verdad estemos a cuentas con él. Se hacen ese tipo de rituales de sangre. Yo fui donante no 5, no 10, no 15, muchas veces. Una vez en un altar este dedo quedó cortado de punta a punta. Mira. Nunca soñé ser evangélico, pero la Biblia dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no importa hasta dónde haya descendido el hombre, más grande es el amor de Dios. Y Dios mete sus manos al fango, al lodo, te saca de allá, te redime para gloria de su nombre. Aleluya al Señor. Le ayuné al diablo más de 5 o 6 años, sin fallar un miércoles, sin fallar un viernes. Si usted supiera la lucha espiritual que el cristiano tiene. Y la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre.
sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. O sea, de frente a Satanás y un ejército invisible de demonios. Hacia allí está encaminada la batalla de cada creyente. A mí no me importa si usted cree que soy un loco, que soy un fanático, que soy un legalista, pero sigo creyendo firmemente que Dios viene por una iglesia santa. Sí, seguiré predicando que Dios espera santidad de la iglesia. Yo creo en el Espíritu Santo, en sus dones. Mi respeto a las iglesias en las que en su liturgia no creen en el Espíritu Santo. Yo amo al Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Sé que el Espíritu Santo es el que nos da vida, nos da poder, nos da autoridad, nos da unción. Sin el Espíritu Santo no somos iglesia. Podemos ser cualquier grupo de seres humanos menos iglesia. La verdadera iglesia es guiada por el Espíritu Santo. La verdadera iglesia se mueve bajo el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra santa de Dios. Hice un ritual de 7 noches en medio de 4 tumbas en el cementerio. Nunca olvido eso. Porque antes de iniciarse el ritual, la ceremonia, la primera noche, a uno lo concientizan y le dicen averigua. Investiga que bajo ninguna de las 4 tumbas escogidas para este ritual se encuentre sepultado el cadáver de un protestante evangélico. Y aunque pregunté al profesor, ¿qué pasa si no se toma en cuenta eso? Él dijo, no me es dable darte respuesta. Después me di cuenta, Satanás no juega con el ser humano. Él es un perfecto asesino y es un perfecto ladrón. La Biblia lo enseña. Y él cobra con la misma vida cuando no se hace como las normas de la filosofía lo establecen. Y uno anda como loco preguntando, perdone, ¿qué religión tenía la persona que murió y fue sepultada ahí? Hasta encontrar 4 tumbas bajo las cuales estén sepultadas personas que hayan tenido cadáveres que hayan tenido cualquier religión del mundo, menos evangélicos lavados en la sangre de Cristo. Y eso está sujeto todavía a una sesión con un medium, porque son los demonios los que señalan el lugar si es apto o no. Uno en su finito conocimiento no es capaz de discernir esas dimensiones del espíritu. Los demonios sí saben, porque los demonios saben perfectamente quién es y quién no es verdadero cristiano. La Biblia lo enseña claramente. En Hechos de los Apóstoles dice la Biblia que alguien vino a querer echar fuera demonios de un hombre y le dijeron, aquellos hombres vinieron en el nombre del Cristo que predica Pablo, en el nombre del Cristo que predica Pedro. Y el demonio dijo dentro de aquel hombre, conozco a Cristo, sé quién es Pablo, sé quién es Pedro, pero tú quién eres. Los demonios saben cuánto oras, cuánto lees la Biblia. Los demonios saben cuánto pesas en la balanza de Dios. Satanás sabe si eres en verdad cristiano o no, hermano amado. Y yo digo, qué duro será para aquellas personas que han jugado al evangelio en las iglesias, hermano. Para aquellas personas que solamente se han ocultado tras la túnica del Señor en las iglesias. Qué terrible será la hora de la muerte, cuando Cristo les diga, y oiga lo que dijo el Señor. Muchos me dirán en el día del juicio, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé. Y Cristo te dirá, pero yo a ti no te conozco, apártate de mí al fuego eterno. Y esto no es con el impío, esto es con muchos que decimos ser cristianos. Alabado sea el nombre de Jesús. Capítulo 28, artículo 3 del manual de ocultismo dice, nunca por práctico que te encuentres en esta ciencia le apliques magia a un protestante. Lo sabe todo hechicero, todo satanista, todo mentalista, todo santero, que contra un verdadero cristiano no debe de atentarse. Yo no creo en evangélicos embrujados. Si usted quiere creer es cosa muy suya, pero yo seguiré creyendo que mientras mi nombre esté escrito en el libro de la vida, mientras el Espíritu Santo more dentro de mí, y mientras la sangre de Cristo me cubra, no hay demonio que pueda tocarme. Jesucristo dijo, el que esté en mi mano nadie lo arrebatará. Y dice la palabra del Señor que las armas forjadas allá afuera no prevalecen contra el pueblo del Señor. Y también dice la Biblia que contra la casa de Jacob no hay agorero ni hechicero. Ellos lo saben. Pero no se trata solamente de decir yo soy creyente, yo tengo la Biblia, yo sé himnos para que te libren de un ataque de un brujo. Porque la Biblia también me dice que el que rompe el vallado lo morderá la serpiente.
Yo fui a orar hace poco por una jovencita maestra de escuela dominical de una iglesia evangélica. La embrujaron, la hechizaron. El día que está recibiendo su título para ingresar a la universidad, ese día cayó manifestada con demonios y hechizada, hermano. Ante todas sus compañeras de colegio, ante todos sus maestros, ante sus familiares que asistieron a su auto de graduación. Y era maestra de escuela dominical de una iglesia evangélica. Sus padres vinieron llorando y me pidieron ayuda. Fuimos después de 3 días de ayuno. Dios me dijo: la mujer por la que vas a ir a orar está en pecados ocultos. Y sí, cuando llegué, la aparté de sus padres y le dije: ¿sabes? Dios me confirmó que hay pecado oculto en tu vida. Y ella comenzó a llorar y dijo: hermano Andrade, que mis padres no lo vayan a saber. Hace 10 meses que soy la novia del jefe de las pandillas del barrio, y hace 6 meses que soy su mujer. Maestra de escuela dominical de una iglesia evangélica y teniendo sexo ilícito con el jefe de pandillas, con el jefe de maras. Nadie lo sabía. Y entonces, en una vigilia que estaban recaudando fondos para una emisora de radio, Dios la reprendió. El siguiente día ella le dice a su novio, que era marido: yo ya no quiero nada contigo. Entonces el marero fue y buscó los trabajos, los servicios de una bruja, y le pusieron un hechizo en el estómago a la hermana. Era terrible, hermano, mis ojos lo vieron. Durante el día pasaba a llorar y llorar y llorar en su cuarto. Al nomás se ocultaba el sol y comenzaba a crecer el estómago así. Ya como a las 9, 10 de la noche era como si se veía que tenía 9 meses de embarazo. Un demonio que se le movía en el vientre, hermano. Y no dormía toda la noche llorando del dolor. Cuando llegamos, yo me hice acompañar de un varón a quien Dios usa tanto en liberación. Él es de origen español, es un economista, y Dios lo usa mucho para atar y echar fuera demonios. Ante su padre y su madre, el hermano que me acompañaba, comenzamos a ministrarle liberación, y entonces aquel demonio comenzó a moverse en su vientre, así como lo estás oyendo. Yo dije a su madre: hermana, quite su ropa interior, y vaginalmente, en forma de parto, expulsó el hechizo, hermano. Y de ella salió, hermano, un demonio como que era un pato, como que era un ganso, así era el pescuezo de aquel demonio. Nunca ministro liberación con mis ojos cerrados, ni mucho menos de rodillas. Hay estrategia bíblica sobre el campo de la guerra espiritual, y vi perfectamente cuando ella expulsó aquel demonio. Ella estuvo más de 4 meses en cuidados intensivos en un hospital, porque quedó desgarrada en su organismo, hermano. Yo siempre he dicho: no juegues con Dios, no juegues con el evangelio. Yo sé que no hay un creyente perfecto en la tierra. Sé que Dios tampoco le pide perfección a nadie, porque Dios sabe que nadie puede ser perfecto. Dios lo que nos pide es sinceridad, transparencia. Dios te pide que te sinceres. Dios te pide que seas transparente. Dios te pide que seas honesto. Dale ese aplauso de alabanza a Jesús. Sí. Pero no trates, por favor, de tener una doble vida en la iglesia. Cualquier brujo te hace pedazos de la noche a la mañana. Cualquier demonio puede hacer pedazos tu vida, porque la Biblia me enseña que todo pecado consciente es una ventana que se abre a cualquier demonio en la vida humana. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Aquella señorita, gracias a Dios, fue liberada, pero el precio que pagó fue durísimo. Dios es santo, santo, 3 veces santo. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor? Dios dice en labios del escritor sagrado: estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, tenemos un abogado con el Padre. Ese abogado se llama Cristo Jesús. Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Él está dispuesto a lavarnos en el poder de su sangre. ¿Cuántos creemos que hay poder en la sangre de Cristo? Denle un aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Hace poco fui invitado a predicar al aniversario de una iglesia en Guatemala. El presidente del departamento de jóvenes dio inicio la primera noche de campaña. Pero el siguiente día, bien temprano, como a las 5 o 6 de la mañana, nos llamaron que estaba poseído por un demonio. Y cuando fuimos con la familia pastoral y unos diáconos, y lo tenían hasta atado con cuerdas en la cama, poseído por un demonio. Nunca olvido esa experiencia. Desde que llegamos a la casa del muchacho, oíamos que el demonio se reía dentro del muchacho
muchacho a risa abierta. Cuando entramos al cuarto donde lo tenían atado, el endemoniado levantó la cabeza, se me queda viendo y me dice: hola Adán, ¿cómo estás? ¿Cómo está don Guillermo? Don Guillermo es mi papá. ¿Cómo están tus 9 hermanos? O ya se te olvida que nos conocemos, me dijo el demonio. Un tiro lacerante a la mente. Yo estoy clamando en mi mente al Señor. Y yo le dije: demonio, es posible que sí me conozcas. No niego que somos conocidos, pero quiero que sepas que no soy el mismo de antes. Y ahora le dije: no vengo solo. Ahora vengo en compañía de aquel que te derrotó en la cruz. Y tú sabes quién es. Ay, 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 dale ese aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Y el Señor me dijo: ríete tú también en su cara. Y comencé a reírme yo también como loco ante el demonio. Y en un momento que el joven logramos un campo de lucidez mental, le pregunté: hermano, ¿sabes que está poseído? Y llorando me dijo: hermano, ore por mí, quiero ser libre. Y le dije: rechaza, renuncia, arrepiéntete. Repite esta oración conmigo. Lo llevo en una oración consciente de rechazo y renuncia. Y cuando yo le digo: pronuncia esto conmigo, creo en el poder de la sangre de Jesús, el demonio le entró por la boca y no pudo decir la frase. Insisto, di conmigo: creo en el poder de la sangre de Cristo, y no podía, y no podía. Y después de tanto insistirle, el demonio gritó dentro de él y dijo: no, la sangre no. Y le dije: demonio, ¿por qué la sangre de Cristo no? Y él dijo: no, la sangre no, porque es roja y es tibia. Yo le dije: guárdate comentarios sobre la sangre de Cristo, eres un intruso. Este joven no quiere. Sí, luchamos más de una hora, pero él fue libre. Fue libre. 2 cosas quiero mencionar. Después del culto de la noche, llorando, yo le decía: Señor, le preguntaba al Señor: ¿por qué el demonio me dijo que la sangre de Cristo es roja? ¿Por qué dijo el demonio que la sangre de Cristo es tibia? Y el Espíritu Santo me dijo: la sangre de Cristo es roja porque está viva, es tibia porque está viva. El diablo sabe que esa sangre está viva. Los demonios saben que esa sangre está viva. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. ¿Cuántos creemos que la sangre de Cristo tiene poder? ¿Cuántos confesamos que la sangre de Cristo tiene poder? ¡Aleluya! Cúbrete en la sangre de Jesús. Cubre tu casa en la sangre de Cristo. Cubre tu matrimonio en la sangre de Cristo. Cubre tus hijos en la sangre de Cristo. Cubre tu vida en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está viva. No hay demonio que soporte el poder de esa sangre. Hay poder sin igual en la sangre preciosa de Jesús. Después, hablando con el joven, tratando de llevarle sanidad interior para que el demonio no regresara a su vida, porque muchas veces cuando no se ayuda a una persona, hoy se ora por él, es liberada y el siguiente día está lo mismo. Yo le digo: hermano, esto es efecto de una causa. Tú siendo presidente del departamento de jóvenes, ¿cómo es posible? Y él comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y dijo: sí, hermano Andrade, esta es la razón. Y sacó más de 30 movies pornográficas al rojo vivo. Y entre los colchones de su cama tenía, sí, mira, como 30 o 40 revistas de igual, pornográficas al rojo vivo. Entonces, a través de la pornografía fue poseído por un demonio. Fue atado por un demonio de lujuria, un demonio de lascivia. Y omato lo que el demonio decía, pero era escalofriante lo que el demonio decía dentro de él. ¿Tú crees que Dios no conoce nuestra vida privada? Claro que sí. Dios conoce tu vida privada. Pero esta tarde todavía es tarde de restauración. Dios está aquí para perdonarnos. Hay poder en la sangre de Cristo. Dios puede limpiarte con el poder de su sangre. Y es el momento quizá de poder renunciar a cualquier pecado oculto. Perdona lo franco de esta prédica, pero es que yo sé que Satanás está latente queriendo destruir a la iglesia, a los matrimonios, a la familia y a los jóvenes. Al estar a cuenta con Dios son perturbaciones. Puedo sentir opresiones. Es el campo que usan los demonios, oprimir, pero no pueden tocarte. El día que un demonio toque a un cristiano, se queme en la sangre de Cristo que está en nosotros. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Confiésalo conmigo: la sangre de Cristo tiene poder. Me cubro con la sangre de Jesús. Cubro mi casa
sangre de Cristo. Cubro mis hijos con la sangre de Cristo. Dale ese aplauso de alabanza a Jesús, aleluya. Te diré cómo conocí al Señor. Después de terminar 7 niveles en la magia, bajo un proceso sistemático de aprendizaje. Recuerdo que el profesor Fronteras tenía programas de adivinación en los medios masivos de comunicación social. Es una de las estrategias que siempre usan en todas partes del mundo los emisarios de Satanás. Ellos siempre están anunciándose a través de la prensa escrita, la radio y la televisión. No necesito andar buscando centros para que me hagan limpias. La limpia verdadera que todo ser humano necesita solo puede ser capaz en la sangre del Cordero. Alabado sea el nombre de Jesús. El profesor Fronteras tenía programas de adivinación en los medios masivos de comunicación radial, en los medios televisivos y escritos. 9 muchachos habían venido y me dijo el profesor, quédate y me ayudes. Entonces se me asignó a mí la orientación de 9 aspirantes y comencé a instruirlos tal como antes yo había sido iniciado. Nunca estuve al frente de la enseñanza macro de medianoche. Siempre eso estaba a cargo del profesor Fronteras. Yo los instruía en lo más elemental o cotidiano, los pasos de un principiante. Llevábamos un año de estarlos instruyendo cuando nos dimos cuenta que en mi pueblo iba a haber campaña evangelística, que la iglesia evangélica se había organizado para un evento evangelístico. Y nos dimos cuenta porque 3 meses antes que la campaña iniciara, la iglesia se había metido a 3 meses de ayuno, vigilia y oración. Todos los sábados estaban en ayuno. Terminaba el ayuno, seguían en vigilia. Durante 3 meses pidiendo a Dios respaldo por la campaña que tendría. Llegó el momento de la campaña, era un mes de agosto. El evangelista invitado era el hermano Pablo Rosales, Dios lo tenga en gloria. El hermano Pablo apenas había ido 2 años a la escuela pública, le costaba, con dificultad leía la Biblia. Nunca había ido a un seminario teológico porque era enemigo de los institutos bíblicos. Pero él oraba mínimo 5 horas diarias. Yo lo vi en cierta ocasión hasta 11 horas sin levantarse. Traía callos aquí en sus rodillas. Es cierto, no tenía mayores conocimientos, pero cuando este hombre iba a los púlpitos y predicaba en las campañas, era como que fuego salía de su boca. Había milagros, señales, prodigios, sanidades. Los cultos de campaña con este evangelista terminaban hasta las 2 de la madrugada. Y la gente se iba hablando en lenguas a sus casas y volvían el siguiente culto, el siguiente día, todavía hablando en lenguas. Ay, yo no sé si tú crees de verdad en el Espíritu Santo. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Dile que lo amas. Espíritu Santo, te amo. Espíritu Santo, te adoro. Desde la primera noche que inició aquella campaña, el pueblo se estremeció. Nunca se había visto algo como esto. Sin embargo, de la casa de mi papá nadie quiso asistir a un culto de campaña. Pero si la gente hablaba, comentaba por todos lados lo que pasaba en la campaña. Milagros, sanidades, muchas almas que aceptaban a Cristo. A las varias noches de campaña, uno de los 9 estudiantes que teníamos en el círculo satánico con el profesor Fronteras vino como curioso a un culto, tratando de convencerse por sí mismo si era verdad que en el culto de los protestantes se manifestaba un poder sobrenatural. Él vino al culto de la noche del 14 de agosto. Da testimonio a la iglesia que esa noche el Espíritu de Dios se manifestó de tal manera que muchos sintieron como un rocío que caía sobre sus cuerpos. Dicen que el culto terminó a las 2 de la madrugada. Dicen que entre las personas que aceptaron a Cristo compungidas y quebrantadas, aceptó aquel muchacho que tenía 1 año de ser nuestro alumno en el círculo satánico. Yo no me di cuenta de lo que pasó con él esa noche. Me doy cuenta hasta un día después, 15 de agosto, antes de las 6 de la mañana. Aún no me levantaba de dormir cuando el profesor Fronteras, a través de sus poderes, facultades y disciplinas ultradimensionales, inició un proceso de liberación en mi vida. Y fui llamado a una experiencia astral. En el momento que entendí que el profesor me llamaba a una experiencia de esa naturaleza, preparé todo el ambiente y luego distancié el alma del cuerpo. Cuando el alma fue separada del cuerpo, el profesor me dijo: los protestantes nos quitaron a un estudiante anoche.
extraordinario a Satanás y a los demonios, dijo él, y bloquear la campaña de los protestantes. No queremos ni un culto más en esta ciudad. Todo el 15 de agosto se me ordenó estar en ayuno con él. Nosotros queríamos que los aparatos se quemaran, que el predicador se enfermara, que el fluido eléctrico se fuera. Algo tenía que pasar. Pero según nosotros la campaña evangélica no seguía. Lo que yo no sabía es que contra el Dios de los evangélicos nadie puede. Contra el Cristo de los cristianos nadie puede. Porque Él es Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En obediencia a la orden del profesor estoy en ayuno con Él todo el día. Ya como a las 5 de la tarde el profesor volvió nuevamente a llamarme a otra experiencia extra. Cuando nuevamente mi alma es separada del cuerpo, el profesor me dijo 3 veces: esta noche ve a la campaña y matas al predicador. Uno de los 7 niveles del satanismo, toda su enseñanza está enfocada al desarrollo de las facultades psíquicas, al desarrollo de las facultades hipnóticas. El profesor Fronteras traía un perro al salón de clases, se le quedaba viendo y en 30 segundos el perro caía muerto vomitando sangre. Decía: no lo he tocado, solamente son las facultades de la mente desarrollada. Y el satanismo a uno le enseñan que del 100% uno solamente utiliza el 4 o el 5% de sus facultades, y que están descuidadas o adormecidas más del 90% y explotan esa área. Sé que en alguna medida es verdad, pero lo que se practica no es tanto un desarrollo hipnótico, sino facultades demoníacas, poderes del infierno. Sabía perfectamente cómo hacerlo. Cuando el profesor me dijo: ve a la campaña y matas al predicador, cuando yo vuelvo del campo astral, hermano, mi cuerpo está, capítulo 28, artículo 3, no te metas con los protestantes. Pero luego dije: si el profesor me envía, él sabe por qué. Y luego reparé y dije: no voy contra una mujer, contra una señorita protestante, es contra un hombre. No hay otro tipo de intenciones. Habíamos unido cientos de parejas a través del poder de la magia en la ciudad. Pero en este caso no se trataba de una aplicación de esa naturaleza. Y vine a la campaña aún en ayuno. Recuerdo que estaba cerca del templo caminando una pendiente cuando el pastor Jiménez estaba parado en la puerta del templo, el pastor de la iglesia. Cuando el pastor me vio ir, salió corriendo a encontrarme, como que alguien lo mandó específicamente. Cuando el pastor me encontró, venía suelto en llanto. El pastor venía llorando. Extendió su brazo sobre mi hombro, me abrazó y me dice: joven, tú no vienes porque quieres, es Dios quien te trae. Dios quiere sanarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere hacer un trato especial con tu vida. Yo no soportaba el brazo del pastor así sobre mi hombro. No podía decirle ni una palabra, no le respondía absolutamente nada, pero en mi corazón decía: ay, pastorcito, si supiera la que te va a pasar esta noche. Yo estaba seguro de reírme en la cara del pastor. Cuando entramos al templo, el culto no iniciaba, las bancas estaban muy vacías. En mi deseo de venganza me vine a sentar a la primera fila de adelante. De pronto llega el primer pastor con su iglesia, y luego otra iglesia y otra iglesia, y las iglesias vecinas apoyaron la campaña de esa noche. Y se fue llenando aquel templo que ya cabía una persona, llenaron hasta los pasillos del templo. El pastor Jiménez dijo a la iglesia local: demos los asientos a las visitas, pónganse todos los hermanos junto a las paredes de pie. Pastores con sus iglesias ya no podían entrar, se quedaban desde afuera viendo lo que sucedía dentro a través de las ventanas. El templo tenía una entrada principal, 2 salidas laterales, pero aquí adelante no había por dónde salir. Al lado, en medio de aquella multitud de creyentes, hermano, había quedado cercado en medio de aquella multitud de creyentes. Dios siempre opera por senderos perfectos. Inició aquel culto, hermano. Le garantizo, por momentos me parecía estar en una reunión de locos. Unas personas no paraban de danzar, danzar y danzar. Otros no paraban de hablar lenguas que yo nunca en mi vida había oído hablar. Otras personas lloraban en todas partes del templo. Pero mientras tanto yo sentí algo sobrenatural sobre mi cuerpo. Y le pregunté a un joven que estaba a mi lado: ¿quién es el hombre que predica? Oh, me dijo: es el que está de rodillas en aquella esquina. Mire. Estaba el evangelista arrodillado en la esquina. Contra él me habían mandado.
De pronto termina el programa y el pastor llama al evangelista para que predicara. El evangelista vino suelto en llanto. Venía consternado, quebrantado, llorando. Y cuando tomó el micrófono dijo: hermano, mientras yo estaba orando, el Espíritu Santo me ha dicho que aquí hay demonios esta noche. Hay espíritus de demonios queriendo destruir, queriendo hacer daño. La iglesia, sin que nadie se lo pidiese, se puso en pie y levantaron un clamor a Dios, hermano. La gente lloraba, la iglesia proclamaba la sangre de Cristo. Yo estaba desesperado, por momentos quería irme, pero ya no había por dónde salir. Quizás aquella oración duró unos 20 minutos. Luego el evangelista abrió la Biblia para leer el texto en base al cual iba a predicar esa noche. Cuando él inició la lectura del texto, yo lo tengo cerca, a menos de 3 metros. También logré un máximo nivel de concentración, invocación y aplicación sobre él. Difícilmente hay un humano que lo soporte. Yo ya me imaginaba que aquel hombre se desplomaba. Casi lo oía hablar locuras, contradicciones o incoherencia. Lo extraño es que el hermano Pablo seguía firme leyendo la Biblia. Hice el segundo intento y él está firme leyendo la Biblia. Me puse en pie, metí mi mano al bolsillo izquierdo. Todo satanista carga sus conjuraciones en el bolsillo izquierdo. En la filosofía satánica es determinantemente cargar algo en los bolsillos derechos, ni una moneda, ni un peinecillo, ni un pañuelo. De igual manera, un satanista jamás debe traer un tatuaje en la parte derecha de su cuerpo, solo en la parte izquierda. Esto obedece a otro tipo de rituales. Yo cargaba mis conjuraciones y de pie hice el tercer intento, tal como si me había enseñado, en contra del evangelista. Pero ni el primero, ni el segundo, ni el tercero dio ningún resultado. Aquel hombre comenzó a predicar con autoridad y con unción de Dios esa noche. Yo quedé totalmente confundido y me preguntaba: ¿qué pasa con este hombre? Como que fuera de hierro o de concreto. No le hace efecto nada. He ahí el poder de la sangre de Cristo. He ahí el poder del Espíritu Santo. Esa es la cobertura que Dios da a su iglesia. Esa es la protección que Dios da a su iglesia. Esa es la unción que Dios da a sus hijos. Pero de pronto el hermano evangelista cerró la Biblia y dijo: hermanos, no voy a predicar. No puedo predicar. Estoy luchando contra el Espíritu Santo. Dios me hace sentir que no predique, porque esta noche Dios va a atar demonios. Dios va a echar fuera demonios de aquí. Y la gente se puso en pie. Y por todos lados había gente llorando. Y la gente llorando levantaba la mano que aceptaba, que reconciliaba, los enfermos que pedían sanidad. Y comenzó un movimiento en el templo, hermano. Los diáconos comenzaron a apartar todos los asientos de adelante. Y de todas partes salía gente que aceptaba, que reconciliaba, que pedían sanidad. Y aquel grueso de gente que vino de atrás me vinieron empujando así, mira. Y me trajeron frente a frente con el predicador. Por primera vez en el altar de una iglesia protestante evangélica. Yo nunca en mi vida he vuelto a ver ni a oír a un predicador tan duro como era Pablo Rosales. El hermano Pablo Rosales en sus campañas trataba de perros a los amigos. Era duro para predicar. Si alguien se le dormía en sus campañas, desde el púlpito le tiraba la Biblia en la cara. Sí. Él solamente decía: los que estaban despiertos, háganse a un ladito, por favor, hermanos. Y así despertaba a los que se le dormían. Y esa noche dijo el predicador con toda autoridad: yo no quiero a ningún curioso orando con los ojos abiertos. Dios me ha confirmado que aquí hay demonios y no quiero que vuelvas endemoniado a tu casa. Y el que no cierre los ojos, dijo, le meto todo el dedo en los ojos. Y lo dijo con autoridad. Dios es testigo que a pesar de la amenaza del predicador, si así puede denominarse, yo no cerré los ojos. Cuando todos comenzaron a orar, me quedé en esta posición, concentrado al máximo al piso del templo, jugándome uno de los 3 misterios del infierno. Cualquier estudiante de los libros ocultos sabe lo que esto significa. La cruz invertida en la columna de un satanista, acompañado de un ritual de memoria. Es uno de los 3 misterios. Cuando a uno lo forman, le dice: nunca juegues con esto. Solo que estés quemándote al juego, pide al diablo que venga a sacarte. Y entonces yo no hallaba más que hacer en el altar de la iglesia y comencé a invocarlo para que me sacara de ahí. Y mientras yo estoy concentrado y luchando aún contra el predicador, comencé a sentir que caían gotas de agua sobre todo mi cuerpo, como si había lluvia, hermano. Me dio
curiosidad y levanté la vista a ver si había lluvia, pero no había lluvia. Yo no sabía de dónde salía el agua, pero las gotas seguían cayendo sobre mi cuerpo. De pronto aquellas gotas de agua como si se convierten en gotas de fuego. Y comencé a sentir un fuego abrasador, un calor en todo mi cuerpo, hermano. Y de pronto sentí como que aquel fuego se había metido y corría dentro de mis venas. Ahí sí, sin que nadie me dijera, cerré los ojos, porque me dio temor. Y bajé mis ojos con la cara con los ojos cerrados, mientras el poder de Dios estaba llegando a mi vida, mientras el poder de Dios tocaba mi débil naturaleza. Dele ese aplauso al Espíritu Santo. De pronto sentí una mano aquí. No sé si fue el pastor, el evangelista, no sé si fue un ángel o fue Cristo. Lo que sí nunca olvido es que aquella mano como que tenía corriente de alto voltaje. En el momento que me tocaron, mi cuerpo tambaleó de pies a cabeza y comencé a estremecerme. Yo me paraba de una forma, me paraba de otra, pero era más fuerte el poder que descendía de arriba. Mi débil naturaleza no soportaba y aquel poder me hacía estremecer, me hacía tambalear hasta que me tumbó de rodillas al piso, hermano. Y caí de rodillas, y en el momento que caí de rodillas la lengua se me hace como un nudo y comencé a hablar lenguas que jamás en mi vida había hablado. Dios estaba descendiendo sobre mi vida, el Espíritu Santo estaba tocando mi vida. Cuando todo aquello pasó, solo yo había quedado en el altar. Mi camisa estaba pegada a mi piel, bañado en sudor. El pastor Jiménez bajó, me dio la mano y me dijo: joven, levántate, dame tu nombre, tú aceptaste a Cristo. Yo le dije: no, Señor, yo no he aceptado a nadie. Y me fui aún sin confesar a Cristo. Pero ya no era el mismo. Dios ya había hecho su obra dentro de mí. Desde que salí del templo yo salí con un dolor en mi corazón, un quebranto, una consternación. Era como si llevaba heridas adentro. Esa noche no pude dormir. El siguiente día todos los mozos que trabajaban en casa de papá le decían: don Guillermo, su hijo se hizo evangélico anoche. La gente había visto a través de las ventanas lo que me había pasado la noche anterior en el altar del templo. Mi papá dijo: gracias a Dios se convirtió ese demonio. Yo le dije: papá, no he aceptado a nadie, pero solo Dios y yo sabíamos lo que había aquí. Mira, todo el 16 de agosto pasé así. El 17 de agosto yo tenía que estar en un ritual de sangre con el profesor. Aquello que había aquí no me dejó presentarme. Primera vez en mi vida que fallé a un ritual satánico. El 18 de agosto, como a las 9:10 de la mañana, estoy en una inmensa propiedad de mi padre. Fue ahí donde escuché una voz poderosa y penetrante que me dijo: regresa esta noche a la campana. Volví a ver a todos lados y no había nadie. Era la voz audible de Dios, hermano. Dios puede hablar al oído de los hombres. Yo no sé si tú crees en la voz audible de Dios, pero Dios puede hablarte al oído. Dios tiene diversas formas de hablar con el hombre. Dios tiene diversos métodos de tratar con el hombre. Aquella voz me consternó de tal manera, me quebrantó de tal manera, que el 18 de agosto, sin que nadie me invitara, volví de nuevo a la campaña. Ya no vine como enemigo, vine como amigo. Ya no me vine en la primera silla de adelante, me quedé en los últimos de atrás, para salir corriendo a la hora en que el predicador hiciera el llamado. Sí, cuando el predicador terminó el mensaje, hizo el llamado al altar, me puse en pie con intenciones de retirarme. Solo di 2, 3 pasos, y al tercer paso aquel fuego que había sentido 3 noches antes cayó nuevamente sobre mi vida. Y ahí comencé a llorar y a llorar y a llorar. No podía más caminar. Un ancianito me estaba mirando. El anciano se acercó y me dice: joven, tú estás llorando, ¿quieres aceptar a Cristo? Yo no podía hablar, tenía un nudo en la garganta. Solo le indiqué con la cabeza que aceptaba, Señor. El viejecito me tomó por el brazo. Sabes, no podía yo caminar. Nunca olvido, mis pies pesaban demasiado. Sentía ataduras, sentía cadenas, no podía soltar un paso. Y aquel ancianito, a saber de dónde sacó fuerzas, pero a rastras me trajo al altar. Y ese 18 de agosto de rodillas recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Ahí sí lo recibí, confesé con mi boca, creí en mi corazón que Cristo es el Señor. Aleluya. 5 minutos más termino. Pero desde la noche que acepté a Cristo, Satanás se lanzó como el peor enemigo de muerte. Fue la primera noche que no me dejó dormir ni un minuto. Fue una lucha real con Satanás y demonios. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 noches sin dormir un minuto, hermano. Cada noche
10 noches después de aceptar a Cristo fue una lucha continua. Hasta que alguien vino y me dijo: ve a buscar ayuda con el pastor Ricardo Paniagua. Ese hombre, me dijeron, ha sido pastor en pueblos donde hay muchos brujos, él sabrá ayudarte. Fui a una comunidad muy lejos de donde vivía a buscar al pastor Paniagua. Cuando le encontré le dije: pastor, necesito su ayuda. Y el pastor me dijo: siéntate, hablemos. ¿Qué pasa con tu vida? Y le dije: pastor, acepté en una campaña, pero 10 noches Satanás y los demonios no me han dejado dormir ni un tan solo minuto. Dime la verdad, me dijo el pastor, ¿tienes algún libro malo? ¿Has leído alguna oración satánica? Y yo le dije: pastor, soy pactado con Satanás, tengo 18 libros conjurados con sangre. Dios mío, me dijo el pastor, y se rascó la cabeza. ¿Y las oraciones dónde las tienes? Aquí las traigo, pastor. Ahí las traes todavía, me dijo. Aquí las traía. ¿Y los libros? Están en casa, pastor. No perdamos más tiempo, dijo el pastor Paniagua. Vamos a tu casa, me das los libros, me entregas las oraciones, te vienes al templo conmigo, voy a quemar todo eso y después te quedas conmigo hasta que Dios te haya liberado. Sí. Yo dije dentro de mí: el pastor, quemar los libros. En el satanismo los libros están categorizados. Y un libro que ya tenga arriba de 3, 5, 7 conjuraciones de sangre humana, no tan fácil te deshaces de él. Si tú lo tiras a medianoche sobre un río, el siguiente día te amanece bajo la almohada de tu cama. No tan fácil, hermano. Y yo dije: el pastor lo va a quemar. Fuimos, trajimos los libros, el pastor se acompañó de 3 diáconos, él y yo éramos 5. Trajimos los libros, todas las oraciones, todas las conjuraciones, y el pastor vino, sacó un botecito de aceite y regaba gotitas de aceite sobre el montón de libros. Luego tomó cerillos y les prendió fuego. Nunca olvido, hermano, cuando el fuego comenzó a consumir las páginas de los libros. Pero entre todos los libros habían 3 de ellos, como si había vida dentro de ellos. Era como si eran serpientes. Mientras el fuego los devoraba y los consumía, los libros se arrastraban solos en el piso así, mira. Jamás olvido eso, como los libros caminaban, algo sobrenatural. Pero cuando todos quedaron reducidos a completa ceniza, yo dije: en verdad hay un Dios más grande que Satanás. Hay un Dios más poderoso que los demonios. Dale ese aplauso de alabanza a Jesús. Ponte en pie y dale ese aplauso de alabanza a Jesús. Nuestro Dios es todopoderoso. Él hizo los cielos y la tierra. Satanás está bajo las plantas de los pies de Dios. Luego el pastor me trajo al templo. Él, 3 diáconos y yo éramos 5 personas. Y me dijo el pastor: de aquí no te irás hasta que Dios te haya liberado. Toda aquella noche me tuvo en el templo. Amanece el siguiente día, todo el día sin probar agua. Pastor, ¿cuándo me voy? Hasta que Dios te libere. Llegaba la hora de los cultos y nosotros pasábamos a un cuartito dominical, y después que la iglesia terminaba el culto y se iban los hermanos a sus casas, pasábamos al altar toda la noche. 3 noches, 3 días sin tomar agua en el templo, hermano. Nunca había ayunado ese tiempo. 4 días, 4 noches, 5 días sin probar agua, hermano. Y el pastor ahí conmigo. Y el pastor me decía: algo tiene que suceder, pero mientras Dios no te libere, no te dejo ir de acá. En la 5ª noche no aguanté más y me tiré sobre el entarimado del templo. En ese momento Dios me dio un éxtasis y fui trasladado en el espíritu al cuarto de la casa de mi padre, lugar donde Satanás me había perturbado 10 noches después de aceptar a Jesucristo. Fue ahí donde sentí que alguien se mecía en una hamaca en la sala de la casa de mi padre. Y mientras yo oía los chirridos en los amarrados de la hamaca, oí una voz que me dijo: levántate, aquí tienes una lámpara, ve y alumbra, para que conozcas al demonio que te ha perturbado estas noches después que aceptaste a Cristo. Recuerdo cuando tomé aquella lámpara y fui y enfoqué sobre la hamaca. No tengo palabras para describir lo que vi esa noche. En aquella hamaca había un monstruo, un demonio que era un gigante del infierno, hermano. Tenía más de 3, 4 metros de estatura que el demonio. Su piel era más morada que azul. Le brillaba todo el cuerpo como si estaba bañado en aceite.
No tenía ni un tan solo cabello en toda la cabeza aquel demonio. Tenía pechos como de mujer, pero grandísimos, que le llegaban así. Y se mecía en la hamaca. Y en aquellos diabólicos brazos aquel demonio tenía un niño bien hermoso, como de 2 años de edad. Aquel niño era de piel blanca. Y aquel niño estaba mamantando sedientamente los horribles pechos del demonio. Y mientras yo estoy viendo la escena, la voz me habló y me dijo: hay unas rocas a tus pies, arrójalas contra ese demonio. Y yo volví a ver y vi rocas. Cuando intenté tomar una así, solo me quedé con la roca en mis manos. Cuando el demonio vio que yo había recogido una roca y la iba a arrojar contra él, dio un inmenso salto. Dio un salto de más de 2 millas y dejó al niño solo llorando en la hamaca. La voz me dijo: esas rocas representan el poder del ayuno y el poder de las oraciones que han hecho. Hermano, esa noche llorando yo le conté al pastor la experiencia que había vivido. El pastor Paniagua parecía loco a medianoche en el templo. Lloraba, gritaba, danzaba, brincaba y me decía: dale gloria a Dios, ya eres libre. Jesús te ha liberado, Jesús te ha liberado, Jesús te ha liberado. Esto es lo que yo quería, una señal de que Dios iba a liberarte por completo de toda atadura con Satanás y los demonios. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Esa noche Jesucristo liberó mi vida. Esa noche fueron rotas toda atadura y todo ligamento. Todo pacto con Satanás y los demonios fue roto por la sangre del Cordero. No me avergüenzo del Evangelio. No puedo callar lo que Dios hizo en mi vida, porque Dios en su misericordia metió su mano hasta el infierno y de ahí me redimió. Soy un creyente agradecido con el Señor. Este Cristo que salvó mi vida está dispuesto a salvarte de las drogas, del alcoholismo, de las maras, de la rebelión, de las pandillas, del homosexualismo. Cualquier atadura que te esclavice, Cristo tiene poder para romperla. ¿Cuántos creen que hay poder en la sangre de Jesús? ¿Cuántos confesamos que hay poder sin igual en la sangre de Jesús? Poder que rompe toda atadura, toda opresión, todo ligamento. Póngase sobre sus pies y démele una ofrenda de alabanzas a Jesús. Dale ese aplauso al Cordero de Dios. Dios se mueve en la alabanza. Dios reina en la alabanza. Dios está aquí en esta noche. Aquí hay personas que saben que necesitan de Dios en su vida. Aquí hay personas que quizás su relación con Dios no es aceptable. Aquí hay personas que quizá en su vida pasada hicieron pactos conscientes o inconscientes con los demonios. Quizá visitaste algún centro llamado espiritista. Quizá en un momento de crisis fuiste en busca de ayuda y sin saber lo que hacías, no te dabas cuenta que estabas entrando en pactos inconscientes con los demonios. Y quizá hasta hoy no has renunciado a ello. Y quizá hasta hoy hay perturbaciones en el inconsciente mientras duermes. Quizá aquí hay personas que han sido víctimas de maleficios, de hechizos en su vida pasada. Yo traigo buenas noticias para ti hoy. El Cristo que sacó mi vida del satanismo está aquí. Él está aquí y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Jesucristo quiere liberarte de toda cadena que te ata, de todo